Te digo la otra, la política dicha desde otro lugar. Todos me dicen que nunca voy a llegar a nada. Jorge, sobre el tema seguridad, has dicho que en una entrevista que la policía tiene que entrar a sangre y fuego a algunos barrios donde es necesario establecer esto, entre comillas, zonas de exclusión militar y campamentos pacificadores. Concretamente, ¿qué quiere decir esto? Bueno, en realidad lo de sangre y fuego fue el periodista que planteó en un planteo, que una larga entrevista donde yo planteo la idea que manejo yo hace mucho tiempo, que es una propuesta de seguridad que se la plantea a todos los partidos políticos en el 2010, cuando un equipo técnico que evaluamos esto durante mucho tiempo, que trabajamos acá y se ha trabajado a nivel internacional en otros lugares, y lo que ha dado resultado en América Latina y lo que no ha dado resultado en América Latina, cuando eso habíamos planteado la necesidad de un despliegue militar de control de frontera, patrullaje, reconocimiento en las zonas rurales, de apoyo a las fuerzas policiales, y lo que es en las zonas interdictadas por el crimen organizado, que son reconocidas hoy por el propio Ministerio del Interior, que hay 60 zonas interdictadas en todo el territorio nacional donde la policía no tiene control, es que la policía entre, ocupe el territorio, lógicamente que son las responsables de la represión en las fuerzas de seguridad del Estado, y después generar campamentos de pacificación con la presencia del Estado. Lo que se ha hecho en Brasil, lo que ha hecho Evo Morales con Ciudad Segura en Bolivia, lo que se ha hecho en Ecuador. Digo, el Uruguay ha ido desde el 2010-2011 agravando su situación en materia de seguridad, y cada día tenemos un homicidio diario prácticamente, ¿no? Y hay zonas totalmente interdictadas, donde la policía, incluso sabemos de los operativos del Palomar, donde la policía no pudo entrar porque habían 40 o 50 elementos armados a guerra. Entonces estamos en una guerra social, y eso está evaluado en materia, no lo digo yo, las fuerzas de seguridad del continente que han evaluado estos temas en materia de seguridad y han emitido documentos en los últimos tiempos, tanto Brasil como Argentina, Ecuador, Perú, otros países han evaluado que América Latina está en una guerra social, donde hay dos sociedades, una nueva en construcción y otra que es la sociedad tradicional occidental, que están en conflicto, y eso, el crimen organizado alimenta la reclusión de jóvenes menores de edad para distribución de droga, para el asalto, para el homicidio, los sicarios que están operando acá. O sea, esto es el pie principal de lo que sucedió en otros países de América Latina hace una década o dos para atrás, como en Colombia, como en Ecuador, como en Perú. Uruguay está ya en una situación crítica, ¿no? ¿Y dónde concretamente acá en Uruguay, dónde instalarías estos campamentos pacificadores? ¿Te ocurren lugares que sean los puntos rojos? No es donde tú instalarías. Hay un escenario hay 2 o 3 escenarios en materia de seguridad. Lo que pasa es que la doctrina de seguridad del Estado que aplica el Ministerio del Interior hoy es una doctrina de seguridad del Estado que está perimida desde la década del 50, del 60, donde la seguridad ciudadana era para la policía y la seguridad nacional para las Fuerzas Armadas. Hoy en ninguna parte del mundo eso funciona separado. Hoy las fuerzas de seguridad que aplican la doctrina de seguridad del Estado, seguridad nacional, donde las fuerzas de seguridad en su conjunto, incluso hasta las guardias privadas, están subordinadas a un Estado Mayor que define cómo se aplican las fuerzas de seguridad. Lo pasa en España, en Inglaterra, en todas partes del mundo. Más hoy que el terrorismo internacional está actuando en todo el mundo, y que para hacer terrorismo no se necesita financiamiento muy grande. Si ustedes lo vieron hasta con un ómnibus, como un camión el otro día, ¿no? Lamentablemente es eso. Y después el crimen organizado está operando. Entonces, cuando vos tenés lugares de zonas liberadas, como hay en el Uruguay, porque el Marconi es una zona liberada, los Palomares es una zona liberada, zonas del Cerro Norte, bueno, distintas en Montevideo, en Canelones y en otras, ¿no? Y en otros departamentos del interior. Zonas liberadas se llaman las zonas que, en definitiva, la policía el Estado no está presente y lo ocupa el enemigo, el territorio lo ocupan los delincuentes. Y tiene además de rehén a la población, porque en definitiva, si vamos a los estudios que nosotros que hicimos un estudio sobre el Marconi hace mucho tiempo, incluso hay una tesis de seguridad sobre el Marconi que presentó una compañera nuestra en el Calen. Si vamos ahí al Marconi, en esa tesis de seguridad se va a ver claramente que el 5% de la población del Marconi tiene de rehén al 95% de una población que necesita desesperadamente que lo libere.
Entonces, cuando vos tenés eso, las fuerzas de seguridad tienen que entrar al territorio y ocuparlo. Y eso le corresponde a la policía, que es las fuerzas que tienen que entrar y asegurar que el territorio esté liberado. Y después, a partir de ahí, vos tenés que asegurar que lleguen los ómnibus, que lleguen las ambulancias, que lleguen los taxímetros. Y eso se necesita un campamento pacificador. Y ahí pueden colaborar las Fuerzas Armadas, como han colaborado en todas partes en el mundo sin tirar un tiro. Que son especialistas en eso, porque lo han hecho en Haití, lo han hecho en el Congo, lo han hecho en todas partes del mundo. O sea, las fuerzas de seguridad del Estado, y nosotros que tenemos unas fuerzas armadas altamente preparadas para lo que son campamentos de pacificación, pueden hacerlo. Y lo otro es la frontera uruguaya está totalmente desprotegida. No tenemos radares costeros, por ejemplo. No tenemos aviones supersónicos que alcancen la plataforma ampliada en determinados machos, determinados tiempo. No tenemos barcos rápidos que patrullen y no tienen ni combustible los barcos, ¿no? O sea, el presupuesto de seguridad del Estado es mínimo, por lo tanto tenemos totalmente desprotegido la zona de costa, las zonas de frontera. Las Fuerzas Armadas no tienen un despliegue territorial de frontera, como indica cualquier doctrina de seguridad del Estado, donde el Ejército y las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Navales patrullen las costas y las fronteras. Y bueno, y la policía y la Fuerza Armada, que tienen un despliegue territorial, sobre todo el ejército en distintas zonas, pueden apoyar a las fuerzas policiales, por ejemplo, con lo que antiguamente se hacían los patrullajes de reconocimiento en apoyo a las fuerzas policiales, porque la mayoría del interior del país está lleno de actos de delincuencia, como el abigeato en las zonas rurales, donde ya en las comisarías ni siquiera hay policía, o hay un policía que está para los trámites burocráticos porque no puede actuar. Y bueno, eso es un tema que el Uruguay ha fracasado y está fallando notoriamente, y eso es una responsabilidad del Poder Ejecutivo, que es el que tiene la gestión de la seguridad. En ese marco que vos planteás de acción, digamos, que implica como varias actividades y varias decisiones por parte del Estado, ¿qué evaluación, por ejemplo, hacés de lo que han sido en los años anteriores los mega operativos o llamados racias que realizara Bonomi y el Ministerio del Interior en algunos barrios? ¿Te parece que por ahí es un poco el camino que vos vas planteando? No, de ninguna manera. Yo cuando se empezaron a hacer los mega operativos, yo dije que no estaba de acuerdo si los mega operativos no te quedabas en el lugar. Si vos haces un mega operativo, lo que hace es una presión sobre ese barrio donde salen los delincuentes hacia otros barrios, pero a la vez que vos te retiraste del barrio, los delincuentes vienen de vuelta al mismo lugar. Ahora, si vos haces un mega operativo y reprimís sobre el barrio y detenés a los elementos delincuentes que hay ahí en el barrio, vos tenés que quedarte, acampar ahí, porque si no acampas ahí, no pacificás el barrio, vuelve al retroceso. O sea, los mega operativos sirven siempre y cuando. Entonces yo no creo en los mega operativos sin atrás tener una política de asegurar el barrio y después una política de prevención, porque después si vos no atacás el problema social, la pobreza, la vivienda, la marginación, las menores embarazadas, que en el Uruguay hay más de 40.000 mujeres de menores de 16 años hoy con hijos, y hay un 30 o 40% que ya tienen 2 hijos, y que realmente vienen de generaciones que ya van perdiéndose en esa zona. Y si vos no asegurás con políticas sociales, pero ¿cómo haces con las políticas sociales? ¿Cómo entran las políticas sociales al barrio si el delincuente vuelve al barrio y toma cuenta del barrio? No vas a poder hacerlo. Entonces tenés que asegurar el barrio, entonces haces el operativo, pero tenés que acampar en el barrio. Y si no acampás en el barrio, no funciona. Y por eso es que ha fracasado notoriamente el Ministerio del Interior, porque tiene un problema ideológico de hacer determinados operativos, pero no animarse a acampar ahí y a pedir auxilio a las fuerzas de seguridad que puedan apoyar, que son las propias Fuerzas Armadas. Eso es un tema de discusión muy profunda. La ley de defensa de defensa nacional, que se aprobó en el periodo anterior, de 2005 en adelante, en 2008 creo que se aprobó esa ley, discutimos todo este tema, pero para después que el Estado Mayor de la Defensa y el CODENA definieran las nuevas políticas de seguridad y doctrina de seguridad. Hoy no hay una nueva doctrina de seguridad del Estado que diga claramente qué misión van a cumplir la policía y las Fuerzas Armadas en materia de seguridad. Hoy la seguridad en general en el mundo entero está pensada como un todo.
No que los militares por un lado y los policías por otro y las guardias por otro y las guardias militarizadas es una cosa. No, eso no existe ya en el mundo entero. Uruguay está atrasado 50 años. Senador, ya que estamos poniendo ejemplos de otros países también en materia de seguridad ciudadana y estrategias para combatirla, le quisiera preguntar qué opina usted respecto de lo que ha sido en muchos países considerado un fracaso que tiene que ver con el aumento de las penas a ciertos delitos, por ejemplo el de rapiña o incluso también delitos más graves. En Uruguay, desde el retorno democrático hasta la fecha, han habido sistemáticamente aumentos de penas en diversos delitos. Sobre todo hay algunos delitos que existen especialistas en derecho penal, como el delito de rapiña, que dicen que es excesiva incluso la carga si se compara con lo que son otros países del mundo. Y hay ciertos consensos también en materia de derecho penal de que no ha sido efectiva para bajar la delincuencia el aumento de penas. Al ver esas experiencias en el mundo, ¿por qué usted cree que aquí en Uruguay podría sí ser útil para mejorar el problema de la inseguridad? No es solo, hay experiencias por un lado y hay otras por el otro, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que eso es toda una discusión, una biblioteca de discusión. Ahora, lo que es cierto que acá en el Uruguay, la mayoría de las rapiñas y los delitos graves lo están cometiendo gente que ya tiene 2 o 3 rapiñas o algunos delitos graves. Y eso pasa por las salidas transitorias o por las excarcelaciones anticipadas. Y eso es lo que nosotros estamos planteando que no puede suceder. Cuando hay delitos graves, en general la rapiña es con violencia, no puede ser que un rapiñero con violencia esté en la calle volviendo a rapiñar. No. Entonces, va más allá incluso de lo que puede ser aumentar la pena. Porque aunque vos aumentes la pena, si vos no frenás las salidas transitorias o las salidas anticipadas, vos no vas a frenar el delito. Lo mismo pasa con la minoridad infractora. Porque el menor que tiene 1, 2 o 3 homicidios, y lo hemos visto hasta con sicarios de 17 años que han caído presos, no puede ser que la pena sea 1 año, 2 o 3. En el caso de otros países del mundo, de primer mundo en general, la imputabilidad del menor pasa entre los 12 y 13 años. Y cuando los delitos son graves, homicidios especialmente agravados y violaciones, va mucho más allá de la minoridad. Eso sí, ningún menor delinque porque si no más, los menores delinquen por los factores de riesgo. Entonces, el Uruguay tampoco tiene un sistema penal de menores que sea preventivo, que sea de responsabilidad y que sea educativo o de recuperación del menor. No lo tiene, acá son pedazos por todos lados y ha sido fracaso el INAU y ha sido fracaso todo. Entonces, cuando el menor toma delinque porque hay factores de riesgo, sea el contexto social, psicosocial, familiar, educativo, barrial. Esos son los factores de riesgo, hay que atacar los factores de riesgo. Ahora vos para atacar los factores de riesgo tenés que tener pacificado el barrio. Segundo, el menor tiene que sentirse responsable. Acá en el Uruguay no hay responsabilidad del menor, el menor comete delito y chao, y queda por eso y te dice, no, soy menor. No, en otras partes del mundo es responsable. Ahora, ¿cómo se siente responsable el menor cuando comete un delito grave? Va para adentro. Y no es que vaya 2 años, 3 hasta que tiene 18, va a 10, 12, 14, según la pena. Y la chica, siempre y cuando después en esas cárceles especiales que son de menores, que no van, y eso sucede en Estados Unidos y en otras partes del mundo, el Uruguay tiene una ventaja. El Uruguay, el menor es imputable a los 13 años. El tema es que la imputabilidad del menor a los 13 años no es con responsabilidad después. ¿Y vos creés que tienen que ir para adentro desde qué edad? Y según la edad y la responsabilidad del menor. Hoy en el mundo lo que se discute no es desde qué edad tienen que parar, es cuál es la responsabilidad del menor según el desarrollo mental. En general el mundo va a la tendencia de 13 a 14 años, un desarrollo mental con determinadas penas, de 14 a 17 con determinadas penas, y tiene que haber prevención, responsabilización y recuperación. Bueno, pero en Uruguay el menor es penalmente responsable desde los 13 años. Sí, el menor es responsable a los 13 años, sí, cómo no. En el Uruguay el menor es imputable a los 13 años, pero no es responsable, porque el menor no se siente responsable, porque tiene una pena mínima de 1 año, pero máximo a los 18 años. Comete 2, 3 delitos antes de los 18 años y no está más de los 3 años, 2 años preso. Jorge, me imagino que el homicidio especialmente agravado, como lo han visto con sicarios menores de edad, que tienen 2 o 3 homicidios, están afuera en 2 años, 3 años. Entonces, yo creo y eso pasa porque el menor no se siente responsable del delito que comete. En otras partes del mundo es tan responsable siendo menor de un delito grave como siendo mayor. Ahora, ¿la responsabilidad es directamente proporcional a la cantidad de años que pasa recluido?
La responsabilidad pasa, lógicamente, por la cantidad de años que vos le aplicás de pena en un delito grave, porque él ahí es que se siente responsable del delito.